Bueno, Gnel, yo creo que ya podemos iniciar. Sean todos bienvenidos el día de hoy. Es un placer para mí presentar a Douglas López. Él es parte de la comunidad de Kubernetes Guatemala, es Cloud Architect y va a ser el líder de una nueva serie en el grupo llamada Kubernetes Cloud Services y cómo no morir en el intento. En esta serie, pues Douglas planea darnos o ayudarnos a dar nuestros primeros pasos con los cloud services, principalmente con Amazon, Azure y Google. El día de hoy, pues iniciaremos con el capítulo número 1, en donde Douglas nos estará compartiendo un poco acerca de Amazon EKS y cómo va a poder dar nuestros primeros pasos. Así que, Douglas, te agradezco mucho estar con nosotros. El tiempo es tuyo. Si gustas, puedes presentar. Ok, un segundo, por favor. Solo tengo un problemita aquí con la cámara virtual. Dame un segundo. Ok. Vamos a darle un segundito ahí a Douglas. Ya está funcionando. Ya puedo ver tu Ajá. screen. ¿Puedes piñar mi video? Sí, ya lo estoy pineando. Igual, si los asistentes, si pueden pinear el video de Douglas para que lo puedan ver en toda su pantalla, perfectamente. Pero ahorita ya estamos grabando, Douglas. El tiempo es tuyo. Ok, perfecto. Muchas gracias a todos por estar acá. Para mí es un gusto compartir con ustedes un poquito ahí de lo que he aprendido en esta mi lucha con los clusters de Kubernetes y con la nube. Así que el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre EKS y cómo no morir en el intento. ¿Sí? Solo una pregunta. ¿El video se ve normal o se ve mirror? Ahorita se ve tu pantalla. Ah, sí, pero Uh sí -huh. se ve normal, sí se puede ver. Sí, sí ve bien. Ok, perfecto. Te agradezco. Bueno, entonces vamos a empezar. ¿Qué es lo que vamos? Primero, me presento. Mi nombre es Douglas López. Trabajo como DevOps, Cloud Architect y SRE. He estado haciendo esto aproximadamente por los últimos más o menos 6 años. ¿Sí? Entonces, como decimos aquí en Guatemala, soy un poco de patojo chispudo, sin moto, porque no me deja mi esposa, pero la verdad es que hacemos un poquito de todo. ¿Sí? Entonces, sobre las tecnologías de Kubernetes y de la nube, yo no soy un experto, pero vamos a hacer lo mejor que pueda. ¿Sí? Entonces, para empezar, vamos a hablar un poquito de EKS. Esta es la parte que pareciera como que de marketing de cualquier video o presentación que estamos viendo. Como que si fuera lo de que AWS nos está como que tratando de vender el producto. Así que la he titulado EKS bla, bla, bla. Y la idea es que sepamos un poquito acerca de qué es EKS. Así que EKS. Bueno, cuando nosotros estamos creando un clúster de Kubernetes, los que han tenido la experiencia de administrar un clúster de Kubernetes saben que levantar el primer clúster es algo bastante difícil, ¿sí? Aunque ahorita ya hay muchos administradores, como podemos usar un Rancher, podemos usar un Minikube, o podemos usar algo así como para hacernos la vida un poquito más fácil. Al final, si levantamos un clúster de KS from scratch, corriendo todo con comanditos y todo, pues realmente es una batalla, digamos, un poco titánica. Aparte de, tenemos el problema de que administrar el clúster requiere un poco de conocimiento de tecnologías, digamos que un tanto complejas. Por ejemplo, para administrar el Key Value Storage de Kubernetes necesitamos saber un poquito sobre etcd. Y si tenemos que estar haciendo troubleshooting para saber si el etcd nos está dando un problema, pues esto realmente puede ser como que un poco complicado, ¿sí? Entonces, dada este problema, Amazon nos trata de reducir la complejidad que tiene un clúster de Kubernetes. ¿Y en qué consiste esta complejidad? Dirán ustedes. Bueno, un clúster de Kubernetes usualmente, si vamos al diagrama de arquitectura base, ¿sí? Tiene, podremos decir que dos componentes principales. Tenemos el control plane,
que es la parte donde Kubernetes hace toda la orquestación de los contenedores, y el control plane tiene algunos componentes que son un tanto difíciles de administrar, por decir algo. Dentro del control plane vamos a tener el Key Value Storage, que es el etcd. Vamos a tener la API de Kubernetes, que es donde nosotros interactuamos con el clúster y todos los componentes extras que agregamos empiezan a hacer la interacción con nuestro clúster de Kubernetes en general. Y otra de las partes que tenemos es el scheduler, que es el que utilizamos para estar trabajando en las tareas programadas y demás. Y por último tenemos el controller. Entonces, básicamente, y para hacerlo corto y no extenderme mucho en esta parte, la tecnología de EKS lo que nos da es que nos abstrae la administración del control plane. Entonces, lo que nos está proveyendo AWS con el servicio de EKS es que nos provee un clúster de Kubernetes, donde el control plane básicamente lo hicieron ellos y nosotros solamente nos hacemos cargo de los worker nodes, obviamente utilizando la infraestructura de ellos. Eso es el chiste del control, de tener para ellos esta tecnología, si no, no es negocio. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos ofrecen al tener este paquetito? Básicamente, ellos nos están ofreciendo administración del control plane con un SLA de 99.99%. Esto puede ser como que algo bastante ventajoso para nosotros, porque si estamos construyendo una arquitectura basada en microservicios y queremos hacer algún tipo de implementación cloud native, realmente tenemos mucho trabajo por hacer. Entonces, no estamos como para estar encima de que tenemos que tal vez migrar un monolito, que construir todos estos microservicios, poner los servicios desacoplados y demás. No estamos para estar administrando y haciendo troubleshooting de componentes de infraestructura de forma general. Entonces, esto nos ayuda a nosotros a enfocarnos en lo que realmente interesa, que debería de ser arquitecturar bien nuestras aplicaciones. ¿Sí? Otra de las cuestiones que nos ofrece y una de las grandes ventajas cuando nosotros utilizamos alguna tecnología en la nube es que la nube no es solamente máquinas virtuales. De hecho, a mí me hace mucha gracia que, por ejemplo, acá en Guatemala hay muchas compañías que tienden a vender servicios de colocation como nubes. Ellos dicen, yo te pongo tu servidor, te lo administro y a eso le llaman una nube. Pero para mí el concepto de nube, como solamente tener un servidor en otro lado, se queda demasiado escueto, es demasiado corto. Realmente, la nube, una de las grandes ventajas que nos ofrece, es que nos ofrece un montón de servicios en los cuales nosotros no tenemos que descubrir el agua azucarada para hacer un montón de cosas. Entonces, al tener el servicio de nuestro clúster en AWS, una de las ventajas que nosotros estamos ganando con esto es de que podemos hacer que el clúster tenga completa integración con todo este tipo de tecnologías. Ejemplo, si nosotros en nuestro clúster necesitamos almacenar imágenes o tener páginas web estáticas o demás, podemos, en lugar de estar haciendo un pod para almacenar imágenes, podemos usar uno de los servicios de AWS y ya. Si necesitamos una base de datos relacional, un MySQL o algo así, en lugar de estar levantando un pod, poniéndole un volumen y complicándonos ahí que cómo le vamos a sacar backup y si alguien se echa el volumen, se fue la base de datos, mejor nos pegamos al servicio de base de datos de Amazon y ya. Entonces, una de las grandes ventajas si ustedes en algún momento optan por tener su solución en la nube, tienen que pensar en que utilicen los servicios que le proveen. Entonces, esto es una gran ventaja. Y otra de las cuestiones que vamos a hablar un poquito más adelante es que nos ofrece diferentes opciones de backends para los recursos de cómputo. O sea, realmente el ecosistema, una de las grandes ventajas si lo comparamos contra los otros competidores de cloud que vamos a ir viendo en los próximos meses, que tiene AWS frente a ellos, es que los backends de cómputo son bastante variados. Entonces, es bastante interesante el tener opciones, ¿sí? Y el autoescalado, que le vamos a llamar autoescalado entre comillas, y luego veremos por qué. Adicional, también nos ofrecen la posibilidad de tener nuestros clústeres de Kubernetes utilizando como sistema operativo base para nuestros contenedores o para nuestros worker nodes, Windows o Linux.
Entonces, si en dado caso nosotros necesitamos, todos sabemos de que Kubernetes soporta correr pods en Windows, AWS nos permite la posibilidad de que tengamos en un mismo clúster un grupo de nodos que sea Windows y un grupo de nodos que sea Linux. Entonces, es una gran ventaja. Realmente hacer eso de forma artesanal, pues no es como que tan fácil y nos puede complicar un poquito la vida. ¿Sí? Entonces, para entender esto, Douglas, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué es esto? Pues, en palabras simples, AWS construye toda la parte de administración. Ellos la ponen en una red separada, especialmente dedicada para nosotros. Ellos crean la API, crean todos los servicios y nosotros estamos en cargo de administrar solamente las instancias que están corriendo los servicios per se. ¿Sí? Esto tiene como que algunas cuestiones que tenemos que considerar y que vamos a ver como que un poquito más adelante. Entonces, antes de pasar a la siguiente sección, ¿hay alguna pregunta relacionada sobre lo que es EKS y lo que nos ofrece? En el chat todavía no tengo nada. Ok, entonces continuemos. Entonces, para ver cómo vamos a implementar EKS, vamos a hacer como que una especie de roadmap, cómo vamos como step by step para hacer esto, ¿sí? Entonces, el primer paso sería escoger tu arquitectura, algo así como choose your weapon, ¿sí? Como lo mencionaba hace un momento, EKS tiene la ventaja de que tiene diferentes formas de construir un clúster. Esto realmente es bastante innovador si lo comparamos contra Azure o si lo comparamos contra Google Cloud, porque nuestro clúster puede estar configurado de cierta forma para necesidades específicas o puede tener una combinación de esas necesidades específicas. Entonces, por ejemplo, nos ofrece la opción de correr nuestro clúster en instancias tradicionales, nos ofrece la opción de correr nuestro clúster en Fargate e incluso este año, que yo no lo incluí en la presentación porque realmente todavía hay algunas cosas que están en preview, pero este año acaban de lanzar hace un par de meses la posibilidad de que desde Amazon nosotros podamos administrar nuestros clústeres on-prem. Entonces también nos da la posibilidad de eso, que es algo bastante interesante. Adicional, acaban de lanzar, hacer pública, por así decirlo, su distribución de KS, lo que ellos tienen publicado en la nube. Entonces, si le sumamos a que nosotros lo podemos hacer on-prem, también nosotros podemos hacer, digamos que la comunidad, construir customizaciones, trabajar con la API y hacer ese tipo de integraciones, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, la sombrilla y el roadmap que tiene AWS en el sentido de, y no trabajo para AWS, que conste, en el sentido de la versatilidad que tienen los clusters es bastante amplia, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que pensar es para qué queremos nuestro clúster y dependiendo de eso, tenemos que tratar de escoger la arquitectura adecuada. Entonces, la primera opción que tenemos es si nos vamos por EC2 Workers. Para los que no son como que algo neófitos en la nube, un EC2 Instance es básicamente el servicio de AWS que nos provee máquinas virtuales. Entonces, al decir yo que nos podemos ir por EC2 Workers, es que vamos a poner nuestros workers en las máquinas virtuales que Amazon provee como su servicio de EC2. Entonces, y aquí también tenemos más opciones, ¿sí? Con la parte de los EC2 Workers tenemos dos opciones. La primera opción son los nodos administrados. Algo que se habla mucho de la nube es en el modelo de responsabilidad compartida. El chiste de la nube es de que parte de las cuestiones que nosotros hacemos los hace el proveedor y por eso le estamos pagando por el servicio y parte de las cuestiones las hacemos nosotros. Entonces, la diferencia entre los dos modelos que les voy a presentar es qué tanto hacemos nosotros y qué tanto hace el proveedor. Entonces, en los nodos administrados fueron los que sacaron en la primera versión, y si hay alguno de aquí que haya empezado con EKS desde hace tiempo, sabrá que al inicio AWS lo que nos ofrecía era, nos daba el control plane y nosotros nos encargábamos de los worker nodes.
Pero al decir nosotros nos encargamos de los worker nodes, teníamos que hacer como que un poquito de artesanía, porque adicional a crear las máquinas virtuales, nosotros teníamos que hacer toda la configuración interna de cómo pegar esas máquinas virtuales a nuestro control plane. Entonces había que hacer un poquito de bootstrapping, ponerle unos scripts ahí para poder venir nosotros y decir, bueno, nos vamos a conectar a este nodo. Entonces, hablando de cuándo nosotros escogeríamos esta arquitectura, primero, en mi experiencia yo ya no se las recomendaría. No tiene sentido, si les cuesta básicamente lo mismo, que se vayan ustedes por esto. Si en dado caso lo necesitan, en la mayoría de los casos va a ser porque tienen algún vicio de arquitectura de software. ¿Y a qué me refiero con estos vicios de arquitectura de software? Bueno, cuestiones por las que ustedes podrían necesitar usar un nodo worker administrado por ustedes, podrían ser que ustedes por alguna razón necesitan acceder al sistema operativo del worker, ¿sí? Si hacemos eso desde Kubernetes, eso es suicidio. Prácticamente ahí tenemos un problema porque tenemos una dependencia en la cual nuestros pods necesitan algo del worker node para trabajar y nuestro clúster debe ser completamente idempotente, ¿sí? Entonces, por alguna otra razón podría ser que nosotros tal vez necesitamos instalar algún software de compliance, necesitamos hacer alguna auditoría y todo, pero en el 99.9% de los casos yo les diría que siempre va a haber alguna forma de hacerlo con Kubernetes de forma nativa. O sea, no necesitan ustedes meterse a SSH los nodes y estar como que tocándolos en general. Si ustedes se van a ir por un servicio administrado, deben de pensar que cualquier razón por la que ustedes tengan que hacer SSH en el nodo es porque están haciendo algo mal. Y la otra opción, esta la sacaron recientemente, si no estoy mal, creo que salió a mediados del año pasado. Y si ustedes están optando por Kubernetes, creía como que la opción súper recomendada, es los nodos administrados. En los nodos administrados, básicamente lo mismo que la versión anterior, pero nosotros acá, si se dan cuenta, en el recuadro naranja que está al final del slide, en la parte del nodo, que es esta parte azul, a diferencia del slide anterior, nosotros no tenemos que administrar el sistema operativo, no tenemos que instalar el kubelet para pegarnos al control plane y no tenemos que hacer la configuración de la API. Esto ya viene desde fuera de la caja. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Configurar la red, configurar el autoscaling group, configurar nuestro presupuesto de pods, etcétera, administrar las network policies, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso ya es como que administración de Kubernetes per se, ¿sí? Entonces, les voy a mostrar el slide anterior solo para que vean la diferencia. En este nosotros tenemos que instalar el Kubernetes, en este no. Y todo lo naranja está administrado por AWS. Douglas, ¿Sí? me surge una duda. Claro. Yo recuerdo, nunca he sido usuario de Amazon, pero recuerdo en su momento cuando estuve, o sea, aprendiendo al respecto de Kubernetes y me topé con COPS para generar o crear todo lo que es la arquitectura de Kubernetes adentro de Amazon. ¿Cómo funcionaba este? ¿Funcionaba con la parte, con el self-managed? O no sé, cómo ha ido evolucionando. No sé si tenés una perspectiva de COPS. COPS. No, fíjate que hay imperativos. Su momento, bueno, sigue siendo un binario que básicamente lo que hace es poderse conectar a tu instancia de Amazon y crearte todos los componentes necesarios. Sí, sí. Fíjate que esto lo que hacía básicamente era que te corría scripts de bootstrapping. Ahí todavía no estaban usando EKS. No sé si más adelante lo integraron. Yo la única vez que lo vi fue antes de que saliera EKS. Sí, es bastante viejo. Fue uno de los primeros, incluso creo que fue antes de que Google tuviera soporte de Kubernetes público, por ejemplo. Sí, esto fue hace mucho tiempo. No sé si más adelante, porque igual como el proyecto sigue evolucionando, tal vez de repente sí ya se pegaron a EKS. Pero en su momento, esto lo que hacía es que las instancias de G2 tienen la propiedad de que cuando vos las levantas, tienen un espacio que se llama la metadata. Entonces, en la metadata puedes meter un como escritito para que haga lo que vos quieras. Entonces, este COPS lo que hacía es que cuando te creaban las instancias, conectaba la metadata y ahí te ponía todo lo que necesitabas. Sí, básicamente te automatizaba todo ese proceso que nos comentabas de instalar tu sistema operativo, configurarlo, conectarlo al máster. Exacto. Genial. Perfecto, gracias.
Ok, entonces, otra de las cuestiones que nosotros, bueno, entonces, paso uno, decidir nuestra arquitectura. Nos vamos si nos vamos por nodos, por EC2, tenemos que decidir si lo vamos a administrar nosotros o lo va a administrar AWS. Ya que ya tenemos eso, la segunda parte que tenemos que decidir o que diseñar nosotros como DevOps es cómo van a quedar nuestros grupos, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con grupos? EKS nos da la posibilidad de crear múltiples grupos de instancias. Entonces, estos grupos de instancias básicamente se traducen en la parte de Kubernetes como un node group y donde nos sirve en el lado de AWS es para ahorrar costos. Entonces, nosotros podemos venir y utilizar, por ejemplo, instancias que son tipo spot en un grupo para cargas de trabajo que no importan tanto. Las instancias tipo spot son instancias que nosotros ofrecemos cuánto vamos a pagar por esa instancia. Entonces, si la instancia normalmente cuesta, digamos que 10 centavos, yo ofrezco por ella 8 centavos. Entonces, me estoy ahorrando 2 centavos por cada hora que estoy corriendo la instancia. Pero adicional, y los que son un poquito más familiares con AWS saben de que AWS tiene múltiples familias de instancias y dependiendo de esto es el costo-beneficio que te dan. Entonces, ejemplo, tu aplicación es Java. Todos los que alguna vez han corrido Java saben que Java, si algo se come, es la memoria. O sea, Java, su recurso primordial, el 80% de las veces es memoria y 20% es CPU, si es algo que sea multithreading o algo así. Pero la mayor parte del tiempo ya es memoria. Entonces, Amazon tiene un tipo de instancia que es optimizada para memoria y que nos da mejor valor por gigabyte de memoria proveído. Entonces, si nosotros tenemos una aplicación y sabemos que todos nuestros pods van a requerir un montón de memoria, creamos estos pods, este grupo de nodos específicamente con instancias de tipo de memoria. Ahora, si digamos que es Python y es una aplicación de análisis de datos, ¿sí? Para analizar datos no necesitamos memoria, necesitamos CPU porque básicamente es puro procesamiento, ¿sí? Entonces, hay tipos de instancia que son optimizados para CPU. Entonces, o nuestra aplicación puede ser mitad Java, mitad Python. Entonces, vamos a requerir tener un grupo en Java y un grupo de CPU y un grupo de memoria, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros vamos jugando y vamos, porque al final, el utilizar una arquitectura en la nube, donde nos pegas en la bolsa. Entonces, ahí es donde vamos jugando y vamos haciendo las cosas como que más óptimas para nosotros, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, por lo que veo. Ok, y la otra opción que nos da es Fargate. Fargate es una tecnología bastante interesante que lo que nos permite es que aquí no nos cobran por la máquina virtual. En EC2 lo que nos están cobrando es un rate de utilización por hora. Entonces, cada vez que nosotros usamos la máquina por cada hora nos están cobrando, ¿sí? En Fargate lo que nos cobran es uso de contenedor. Es una fórmula de costo un poquito compleja porque básicamente ellos vienen y suman contenedor, suman más por memoria y el ancho de banda utilizado. No es como que tan fácil, no es ni tan transparente. Obviamente ellos lo hacen complicado, quizá adrede, para que nos cueste un poco como que entenderlo, pero tiene sus ventajas. ¿Dónde podemos usar Fargate? Ejemplo, si nuestro clúster está funcionando con funciones calendarizadas, estamos haciendo puro scheduling. Entonces, aquí nos sirve más Fargate, porque Fargate te cobra al segundo por el contenedor. Entonces, solamente nos van a costear lo que dura nuestra tarea en correrse. Otra cuestión donde nos podría servir Fargate es para tener cuando nuestra predictibilidad de la utilización del clúster es muy difícil de determinar. Entonces hay casos donde realmente no sabemos qué tanto vamos a usar. Y es que lo que sucede con las instancias de EC2 es que, de hecho eso sucede con cualquier clúster, los worker nodes, nosotros tenemos que dejar un porcentaje de utilización de CPU y de memoria para el sistema operativo. O sea, no podemos calcular que nuestros pods utilicen el 100% del worker node, porque si no, eso lo que va a pasar es que va a crashar.
Entonces, al final, para esa utilización del sistema operativo, para que el sistema operativo corra, hay un porcentaje del CPU, de la memoria y de la máquina virtual que estamos pagando que no estamos utilizando. Y otra de las cuestiones que pasa es que cuando usamos una máquina virtual, es que para meter los contenedores es como jugar Legos en cajitas. Entonces, cuando los metemos, aunque Kubernetes hace muy buen trabajo con eso, pero no es un trabajo 100% efectivo. O sea, cuando nosotros metemos cajitas que son de diferentes tamaños en una caja grandota, como lo estaríamos haciendo en una máquina virtual, siempre nos quedan pequeños espacios, ¿sí? Entonces, estos espacios es porcentaje de CPU y de memoria que estamos pagando. Entonces, cuando nosotros utilizamos Fargate, nos ahorramos ese costo, aunque tiene la contraparte que Fargate es más caro. O sea, tenemos que pensar bien cómo funciona nuestra plataforma para ver si nos vamos por Fargate o nos vamos por EC2. ¿Sí? Aquí no cargó la imagen. Nos preguntan por aquí en el chat, es serverless básicamente, ¿verdad? Es serverless, así es. A mí me surgió otra duda. ¿Toda el API de Kubernetes es compatible con Fargate? Fíjate que lo que ellos hicieron, que de hecho eso está en la distro de ellos, es que ellos hicieron una abstracción del plane de computación. Entonces ellos tienen como que un proxy de recursos que te permite que se habla con la API de Kubernetes y cuando el scheduler de Kubernetes pide recursos, usan esta interfaz para pegarse a Amazon y ya sea pedir una máquina virtual o pedir un Fargate. ¿Y el control plane? ¿Cuál sería el control plane ahí utilizando Fargate? Es estándar. Entonces, cuando el control plane pide, tienen un Oh. en medio de esos dos, entre el control plane y los worker nodes, y ellos ponen un como worker node virtual, por así decirlo, y ese es el que se pega a Fargate para distribuir los recursos. Entonces, básicamente podríamos hacer un mix entre Fargate y Worker Nodes con VMs. Yeah. De hecho, eso es algo que Mm, voy a hacer. Entonces, una cool. buena práctica que normalmente yo veo es, o ideas donde Fargate sí te sirve, ¿no? Ujú, ujú. En el ambiente QA, por ejemplo, en lugar de tenerlo en instancias, lo tenés en Fargate, porque solamente lo vas a correr cuando estés haciendo unit testing, end-to-end y este tipo de testing. Obviamente tienes que arquitecturar de esa forma. Entonces ahí te levanta todo, corre y se mueren tus tests y se mueren tus contenedores y se acabó, no estás gastando plata. Para tareas programadas, ahí se queda nítido. Entonces vos configurás un namespace para schedule task y mapeas ese namespace con Fargate y cada vez que necesitas una tarea programada, se va a eso, se va en Fargate y te cobran al segundo. Entonces ahí estás ahorrando plata también. Y, Usando selectores de namespace. exacto. Y podría también ponerle, por ejemplo, un node selector a mi pod para que se vaya a Fargate. Sí, ahí se puede. También, ok. ¿Por namespace o por not selector? Yo prefiero hacerlo por namespace porque después a la banda se le olvida ponerlo en los pods. Por eso. Sí, Pero, sí, sí, tienes razón. ajá, pero sí, te funciona de las dos formas. Y Qué cool. donde también te funciona genial Fargate es ahorita que la gente está usando serverless en Kubernetes y sin usar una tecnología, cuando usas un OpenFaaS o algo así, entonces ahí te queda nítido también porque esas tus funciones corren en demanda en Fargate. Genial, me parece. Nos viene otra pregunta, dice, ¿cuánto se impacta el Fargate? ¿Cuánto tiempo tardará en levantar con Fargate? Sí, mira, pues, versión oficial, lo que he visto. Versión oficial, te dicen que es inmediato, ¿sí? Versión lo que he visto yo, no es del todo inmediato y depende mucho del lenguaje. Yo he visto que en cuestión de Java, por ejemplo, lo cual hace mucho sentido, si corres, por ejemplo, una misma rutina, la haces en Java y la haces en Node, y puedes hacer el experimento, lo corres en Python, se tarda un cachito más el de Java. ¿En iniciar el contenedor o en estar listo? Iniciar el Iniciar el contenedor. contenedor. Se tarda un poquito más. Pero si estamos hablando de Python, estamos hablando de Go, en todos esos funcionan nítido, pero cuando son contenedores Java, y lo mismo pasa con las lambdas.
Lo mismo pasa. Lambda con Java tiende a tener como que un castigo en el inicio. Interesante. Ajá, y muy probablemente es porque tenemos que ver cuestiones de memoria, tenemos que ver cuestiones de seguridad de los slots de memoria. Entonces, tiene mucho sentido, pero Hará más cosas detrás para hacer esa preparación. seguramente sí. Interesante. Pero de ahí por lo demás funciona bastante estable. Y otra cuestión que tiene es de que sí tienes una penalización la primera vez que corres el contenedor, pero luego que el contenedor ya está corriendo es mucho más rápido. Ok, perfecto. Ok, entonces ahora vamos con el paso 2. Y este paso es el networking. Y como queríamos hacer un step by step y quiero hablar precisamente de esto, y de hecho voy a hacer bastante hincapié en esto, porque miren, muchachos, la mayoría de las asesorías, problemas que he visto de clientes y demás, siempre, casi siempre es enfocado en el networking. Porque se hace mal, porque se piensa mal, porque se planifica mal, ¿sí? Entonces, si ustedes van a hacer esto en alguna nube, en cualquier nube, siéntense 1 o 2 días a pensar muy bien su red y luego de eso ya se ponen a crear las cosas. Porque lo primero que hace todo el mundo es que viene, agarra un tutorial, agarra un quick start, agarra un post de Medium y empieza a crear sus clusters. Empieza a trabajar, ya está funcionando, chilero, nítido, empieza a poner pods, cargas y de todo, y 6 meses después eso es una catástrofe, porque no tienen espacio, no tienen direcciones IPs, es todo un rollo. Entonces, uno de los grandes problemas y que cuesta mucho entender, y más que todo si ustedes son como que muy de ambiente cloud native, es que AWS tiene una diferencia contra otros proveedores, si lo comparamos contra DigitalOcean, Google Cloud o Azure, que te deja la administración y mucho de la administración de la red al ingeniero que la está creando, a la parte del DevOps, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado y si somos nuevos en AWS, dediquémosle un tiempo a estudiar un poco sobre la red, sobre VPC, sobre todos estos componentes y entenderlos muy bien para que nuestro proyecto tenga éxito. Ya crear el cluster de Kubernetes es sencillo, eso se va con un par de clics, pero esto es como que una parte fundamental, ¿sí? No sé por qué no me están cargando las imágenes, ustedes sí las ven. No, fíjate, solo se mira el fondo de la presentación. Eso está raro. Dame un segundito, voy a Ok. ver cómo lo soluciono. Tal vez voy a dejar de presentar o voy a presentar otra vez. Ok. Y mientras Douglas logra solventar su problemita técnico, si tienen alguna pregunta nos pueden dejar en el chat. Si quieren hacer algún comentario también por voz, pueden activar su micrófono, no hay ningún problema. Creo que tenemos personas de varios lugares de Latinoamérica, tenemos de El Salvador, tenemos ahí bueno, personas obviamente de Guatemala, creo que también tenemos de Colombia por ahí, México. ¿Algún curso en camino? Me encanta la explicación. Pues posiblemente, ahí vamos a platicar con Douglas. Como les dije al principio, pues este es parte de una serie que Douglas ha estado preparando. Es básicamente poder explicar o ayudarnos a dar nuestros primeros pasos con AWS en este caso. Tenemos también para Azure Kubernetes Service y Google Kubernetes Service. ¿Dónde se encuentran? ¿Tienen alguna red social o página web? Si gustan, les voy a publicar las redes sociales ahorita en el chat para que las puedan ver. Básicamente, tenemos un grupo de Facebook, Kubernetes Guatemala, y también nos pueden encontrar en el Meetup. De hecho, yo creo que esta la vamos a partir en dos. El evento del día de hoy. Sí, porque ya estoy viendo que vamos ya Sobre casi el tiempo. Ajá, y no me voy ni por la mitad. Ahí miramos cómo vamos. Ajá, ok, Ahí, bueno. Entonces, me voy a tomar unos minutitos, ahora sí ya ven mi imagen. sí, ya se ve. Ok, para explicarles un poquito de cómo debe ser una VPC básica.
Como les decía, esto es un poco muy importante que ustedes lo estudien, pero para que se lleven un poquito de conocimiento, una VPC básica debe de tener una parte privada y una parte pública, ¿sí? Primer gran error de newbie cuando empieza con AWS, todo lo hace en público. ¿Por qué? Porque me cuesta conectarme, porque quiero tener un IP público para conectarme, y luego las máquinas vulneradas, un gran problema. Entonces, no hagan eso, por favor. Segundo error de newbie de AWS. Vienen y cuando uno abre su cuenta, AWS crea por default en todas las zonas de disponibilidad donde nosotros vamos a trabajar una VPC. No la usen, por favor. Si algo se llevan hoy de esta presentación, no me importa que se les olvide todo el resto que les dije, no se les olvide esto. No usen esa VPC y especialmente si la van a usar para Kubernetes. Para Kubernetes eso no sirve. Si de por sí para cargas normales de trabajo eso no es como que ideal, para Kubernetes es un problema, ¿sí? Entonces, la VPC nos permite crear subredes adentro de la VPC. Entonces, es fundamental que nuestra VPC contenga dos segmentos. El primer segmento son las redes privadas y el segundo segmento son las redes públicas. Entonces, en las redes públicas nosotros debemos de poner solamente aquellos componentes que deben de estar expuestos al público, nada más. ¿Qué son estos componentes? Ejemplo, si nosotros vamos a crear ingress, a través de esto puede ser con un load balancer o puede ser con un ingress que nosotros creemos. Entonces, esta parte sí debe estar pública, porque el ingress sí necesita tener un IP público para que nosotros lo podamos ver desde afuera, ¿sí? Pero el resto de pods que están detrás del ingress, esos no deberían de estar en la parte pública, ¿sí? Si nosotros vamos a crear, no sé, algún load balancer o algún API gateway, eso va por default en la parte pública. Ahora, para acceder al Internet, siempre todos sabemos de que necesitamos como que algún tipo de ruteo. Entonces, como lo soluciona AWS, es que para la parte pública tenemos el Internet Gateway, que básicamente es un gateway que tiene un IP público y que le da acceso a Internet a todos los IPs públicos que tenemos en la red pública. Y para la parte privada tenemos un NAT Gateway, que lo que hace es que tiene un IP público y nos permite que todo el tráfico que nosotros accedemos para descarga, porque no sería tráfico entrante, sino que sería tráfico de descarga, se acceda a través del IP del NAT Gateway. De esta forma nosotros somos seguros porque no estamos exponiendo nuestros IPs privados al público. ¿Sí? Creo que hay algunas dudas ahí. Ah, no. Entonces, lo importante de la VPC es que nosotros planeemos estas subredes acondicionadas a nuestras cargas de Kubernetes. Esto es como que fundamental. Podríamos hacer una planificación como que muy customizada, como por ejemplo el ejemplo de la imagen que les tengo acá, donde tengamos una subred específica para las instancias que son administradas por nosotros, otra subred para los contenedores que van a correr en Fargate y otra subred que para las instancias administradas de Amazon. Eso puede ser un ejemplo. O de repente ustedes quieren tener VPCs por ambiente. Eso podría ser otro tipo de arquitectura en la que ustedes pueden crear para tener isolados sus recursos de forma adecuada. ¿Por qué es tan importante la red? Bueno, porque Kubernetes en AWS, cómo funciona, es que ellos tienen un CNI, un plugin de networking, ¿sí? De esta forma es como AWS nos provee acceso a recursos a nuestros pods. Entonces, ellos tienen este plugin, el EKS CNI, que de hecho es open source, ustedes lo pueden chutear ahí si gustan en el GitHub. Y básicamente lo que hace el EKS CNI es que para cada pod que nosotros creamos, para que pueda acceder al control plane y para que pueda acceder a los otros pods, le va a asignar una tarjeta de red de AWS y va a tomar una dirección IP de la VPC que nosotros estamos creando, ¿sí? Entonces, de esta forma, nosotros no tenemos que complicarnos con estar poniendo redes overlay o haciendo, no sé, cualquier tipo de cosa rara para poder tener el acceso a la red. Entonces, ¿cómo funciona esto? Básicamente,
cuando nosotros accedemos al control plane, lo que nosotros estamos accediendo es el control plane de AWS, el que ellos tienen administrado. Entonces, nosotros con nuestro kubectl accedemos a una parte de la red que no tenemos nosotros visión. O sea, prácticamente solo sabemos que está ahí y Amazon se encarga de él. Pero nosotros nos tenemos que encargar de la parte donde nuestros worker nodes están corriendo, que es este recuadro que tengo yo aquí en la parte de abajo, que dice Customer VPC. Entonces, cada vez que nosotros creamos un pod, este pod se le asigna una tarjeta de red y a través de esta tarjeta de red puede acceder al control plane y así es como podemos como que básicamente tener la comunicación a grandes rasgos. Algo muy importante que deben de notar es que, y de hecho a mí me pasaba mucho al inicio, que yo creía que la conectividad entre los pods y los load balancers iba a través de esta dirección IP y se me hacía un poquito raro. Pero al final, como realmente funciona, es que los load balancers son un servicio que se creó desde hace mucho tiempo por AWS para administrar cargas de máquinas virtuales. Entonces, ellos hicieron la integración para poder dejarnos hacer ingress a través de los load balancers, que lo vamos a ver luego. Pero estos no van a través de esta tarjeta de red que le pega a los pods, sino que van a través de la instancia. La instancia es la que se pega al load balancer y no el pod en general. ¿Sí? Entonces, solo para que quede ahí porque al inicio es como que un poquito confuso. ¿Alguna pregunta ahí? Me surgió duda con lo que nos comentaste o con lo que acabas de comentar de cómo se conecta hacia el load balancer. Cuando dices instancia, ¿te referís al VM? A la máquina virtual. A la máquina virtual es la que monta me imagino que ha de montar una nueva red para el load balancer. Lo que pasa es que el load balancer, las máquinas virtuales tienen una dirección IP, ¿sí? Ujú, ujú. Entonces, ellas ya tienen conectividad a los balancers. Entonces, ellas son las que se conectan a los balancers, no es el pod. Sí, generalmente en otro tipo de ingress lo vas a ver como que es el mismo pod el que se conecta. En cambio, aquí es la instancia. Ok, ok. La instancia es la que se encarga de conectarse al pod y redirigir todo el tráfico. Exacto. Genial. Ok, y otra parte que nos interesa mucho es como que la API de Kubernetes. ¿Sí? Entonces, otro problema de Newbie. No la hagan pública. Nunca. No. No. Uno de los grandes problemas que tienen usualmente cuando crean un clúster de Kubernetes es que AWS, como te da mucha libertad en la parte de networking, te permite o crear la API pública o crear la API privada. De hecho, al inicio, todas las APIs que ellos creaban de Kubernetes eran públicas. Luego, ellos ya como que agregaron el filter para que esto fuera privado. Entonces, es muy importante cuando nosotros estemos trabajando en un ambiente y que lo vamos a hacer para producción y lo vamos a hacer en modo general, que este ambiente la API la creemos privada. ¿A qué me refiero con esto? Que va a estar en la parte de la VPC, que no tiene acceso con IP público a Internet y que nosotros tenemos que tener como que alguna forma de acceder, que nosotros controlamos, ¿sí? Esta forma puede ser que tengamos algún VPN, que tengamos algún Bastion host, que hagamos un SSH tunnel, yo qué sé, o sea, soluciones hay un montón. Pero es importante que ustedes no lo dejen público en Internet. Recordemos, Kubernetes es un paquete open source, ¿sí? Y así como es open source, es muy bueno, la verdad es que en seguridad y todo la ha hecho muy bien, pero siempre existe la posibilidad de que se detecte en algún momento una vulnerabilidad de día cero y que todos los clústeres de Kubernetes del mundo que estén en esa versión tengan ese problema y que sean fáciles de entrar y que puedan hacer destrozos allá adentro. Y más si nosotros en nuestra seguridad del clúster, ya en la administración del clúster como tal, somos débiles. Entonces, podemos, porque de hecho, en mi experiencia, parte de lo que se hace muy mal en Kubernetes es la seguridad, podemos como que ser un poco más libres con la seguridad si nosotros lo tenemos en la parte privada, ¿sí? Tal vez nuestros pods tienen como que permisos de más, tienen accesos de más, pero a la larga no importa porque solo nosotros los podemos ver.
Me surge una duda, ya que hablaste de seguridad. ¿Cómo maneja AWS la autenticación? Ah, esa es una parte que vamos a ver. Ah, ok, perfecto. Pero, resumen, ellos usan RBAC, Role Based Access Control, y a eso le tenés que asociar un usuario de AWS, un IAM role, y ya por eso le accedes. Es un poco tricky también de entender, pero sí lo vamos a ver. Ok, gracias. Ok, entonces acá tenemos un ejemplo de cómo debería de ser una configuración de un clúster de Kubernetes privado, ¿sí? Entonces, para conectarlos, si se dan cuenta, mi worker node o mi instancia está en la parte privada de la red. Esto tiene el Elastic Network Interface, el CNI que les comenté. A través de esto accede al control panel y nosotros acá tenemos algún tipo de conectividad hacia nuestra oficina o hacia nuestros usuarios y, perdón, hacia nuestros developers, porque esto sí sería como que solamente los developers, y este acceso lo tenemos a través de una VPN. Opciones que les puedo decir son fáciles y rápidas de configurar. Pueden usar el servicio de VPN de Amazon, el VPN Gateway, que tienen como que un wizard, no es como que muy complicado. Y si no, pues alguna cuestión, otra solución que podrían hacer es conectarse con un OpenVPN, ¿sí? De hecho, como yo me iría en orden de pasos, primero crearía la VPC, luego que tengo la VPC creada, configuro algún tipo de VPN para que yo me pueda conectar de forma segura y luego ya creo mi clúster. Ah, y algo que me pasa mucho, no sé por qué se me olvida seguido, que es un problema del huevo y la gallina. Cuando ustedes crean un clúster con Terraform, usan CloudFormation o usan algún componente como el EKS SLI, usualmente cuando ustedes están usando alguna automatización para crear un clúster, hay un punto en el que su automatización, llámese Terraform, llámese el EKSSLI o lo que sea, necesita conectarse al clúster, ir a traer el contexto y ver que el clúster haya levantado, ¿sí? Entonces a mí me pasa mucho que a veces estoy creando algún clúster con algún tipo de automatización y se me olvida eso y no tengo conectividad. Entonces mi automatización se queda trabada, nunca levanta, nunca levanta, nunca levanta porque nunca ve la API arriba. ¿Y por qué? Porque como yo sí me hago caso a mi consejo de hacerlo todo privado, el clúster es privado. Entonces yo tendría que tener primero un acceso privado para poder crear el clúster. Ok, pero Douglas, mira, ¿qué pasa si yo quiero tener un pod que tenga un IP público y no quiero usar un load balancer porque sí, o sea, que a mí yo lo quiero así y esto tiene que tener acceso a internet? AWS sacó, y esto es reciente también, un feature que se llama SNAT. Entonces ustedes pueden habilitar para estos pods el SNAT y básicamente lo que va a hacer es que este pod no va a salir a navegar con un IP público específico, sino que va a tener un tráfico nateado. Entonces así ustedes se aseguran de que y no se comprometen a estar exponiendo públicamente a que el pod salga solito y haga lo que le dé la gana. Entonces, este es un muy buen filtro que ustedes pueden implementar para mantener las cosas seguras. Ok, y lo siguiente que tenemos que ver es los security groups. Y esto como que hace la cuestión un poquito tricky también. Eh, porque usualmente tenemos que pensar bien para qué es cada uno de los security groups y entender cuál es la función de ellos. Porque muchas veces muchos de los problemas que he visto yo de que no pueden conectarse a los balancer o no pueden hacer X o Y razón, X o Y cosa, es porque el security group no está asignado de forma correcta. Entonces tenemos que entender cuáles son los security groups que AWS tiene en EKS. Para los que no son muy neófitos en la nube o no saben mucho de AWS, Security Group es el concepto que AWS tiene, que es como básicamente como un firewall. Entonces, los recursos que son parte de un Security Group solamente están permitidos conectarse a lo que esté definido en ese Security Group, ¿sí?
Y esto se le puede aplicar a cualquier cosa que básicamente tenga una IP y que se pueda conectar dentro de la VPC. Entonces, si tenemos un RDS, una base de datos administrada de Amazon, eso tiene un security group. Si tenemos un load balancer de Amazon, eso tiene un security group. Si tenemos un caché, Redis, eso tiene un security group. Entonces, tenemos que como que hacer muy bien ese jueguito, ¿sí? Entonces, en AWS tenemos para los EKS 3 tipos de security group. El primero es el Cluster Security Group. Entonces, ¿qué tiene de especial esto? El Cluster Security Group tiene dos funciones. Tiene todos los nodos del cluster como parte del Security Group y por regla general todo lo que está dentro de un security group se puede hablar entre ellos. O sea, si yo agrego dos máquinas del security group, aunque esas no tengan una regla para hablarse, ellas se pueden hablar, ¿sí? Entonces, el cluster security group tiene los nodos del security group, nuestros worker nodes, y de nuestro cluster, perdón, y adicional tiene la API, el control plane. Entonces, si nosotros queremos darle acceso a los developers, queremos darle acceso a un continuous integration, queremos darle acceso a un Jenkins para que se conecte al control plane, el cambio va ahí, pero solamente para estos casos en específico, ¿sí? Y el otro que tenemos es el Node Security Group. El Node Security Group, no tiene el control plane, pero tiene todos los nodos. Entonces, ¿dónde es que hace sentido esto? ¿Se recuerdan que les dije que el load balancer se conecta a través de los worker nodes? Entonces, nosotros queremos darle acceso a nuestros pods para que se conecten a un load balancer. Nosotros tenemos que hacer que el load balancer esté dentro de las reglas de este Node Security Group para que puedan tener ese tipo de conectividad. Y un feature que acaban de sacar hace 2 meses que está genial y es el Pod Security Group. Entonces, ¿para qué haríamos este Pod Security Group? ¿Para qué los utilizaríamos? Nos permite agregarle a los pods del clúster un security group. Entonces, esto básicamente vendría a ser como un reemplazo de algún network policy. Entonces, si ustedes no se quieren hacer bolas poniendo algún network policy súper complicado y todo, básicamente lo pueden tener todo con security groups y permitir o denegar el tráfico a specific pods, a recursos específicos, utilizando estos security groups. Esos security groups que comentas son interoperables. Por ejemplo, podría poner un security group a un pod para que permitirle o no permitirle conectarse a una VM. Sí, de hecho así es, Okay. básicamente. Entonces, ponerle que vos tenés una VM donde tenés un Jenkins instalado porque no lo pusiste en Kubernetes. Así le agregas al pod security group la VM y así ya el Jenkins ya se puede conectar y hacer algo dentro del pod, digamos. Y por ejemplo, podría tener diferentes security groups asignados a un mismo pod o a una misma VM. Sí, y puedes tener varios, entonces puedes tener como que una combinación de varios ahí. Genial. Ahí es donde básicamente estás como que abstrayendo toda la parte de venir y tener que estar haciendo, básicamente te sirve como un network policy controller, que está bien chilero. Obviamente no puedes ver cuestiones como no puedes ver tráfico, cuestiones así, pero para tener uno simple, está bien. Genial, cool. Ok, y lo último sería recomendaciones en el caso de networking, ¿sí? Entonces, para el networking, estoy buscando la slide aquí. No le encuentro, primero se los voy a decir. Para el networking, primordial. Número 1, que creemos redes privadas y creemos redes públicas. Fundamental en nuestra VPC. Que hagamos nosotros la VPC a mano. Eso es también fundamental porque así nosotros podemos como que tener el control de qué es lo que estamos creando dentro de esa parte. ¿Sí? El segmento de red, algo muy fundamental de planificar. ¿Cómo se hace usualmente? Ustedes tienen que pensar en todas las redes que tienen dentro de su ecosistema. Entonces, digamos que su empresa tiene 3, 4 oficinas. Tienen que poner el listado de esas redes y hacer como que, y estar seguros que esas redes son diferentes a las que ustedes van a crear en la nube,
¿sí? Entonces, porque en el momento que ustedes quieran conectar las oficinas al clúster de Kubernetes por alguna razón, tienen que tener que poder hacer esa conectividad. Y por último, el tamaño de las redes. Recomendación súper fundamental, que las redes, cada una de las redes sea por lo menos un /22, o sea, que les dé unos 1024 IPs por red o más, o sea, si crean un /21 o /19, perfecto. Y muchos dirán, no, pero ese es un montón de IPs, ¿por qué? El problema es de que recordemos que el CNI agarra un IP por cada uno de los pods que nosotros creamos. Entonces, aunque tengamos 5 máquinas, pero dentro de esas 5 máquinas estamos corriendo 30 pods, ahí tenemos 150 IPs utilizados. Y adicional a los 5 IPs de las máquinas. Y adicional a otras cuestiones que les voy a hablar más adelante, que son los plugins que también requieren IPs. Entonces, uno de los problemas que yo he visto mucho con AWS y que créanme que la verdad es que está chilero porque sí me ha dado plata, es que calculan mal la red y que hay que migrar y que hay que extender la red o que tienen ese problema o que los pods no están levantando porque no están agregando, no están teniendo los suficientes IPs. Ok. Bueno, ahorita llevamos sobre 1 hora y yo tengo un compromisito un poco después. No sé si te parece, Alvin, que hagamos una segunda parte, porque aparte de no quiero tirar demasiado, yo siento que hoy ya hablé bastante y todavía tenemos que ver los plugins y componentes y demás. Y me gustaría dar todo con el mismo nivel de detalle y no correr. ¿O qué piensan todos? ¿Lo ponemos a votación? Pues a mí me parece bien, más si dices de que tienes un compromiso, pues puede que tal vez no te dé tiempo o tengas que dejar algo a medias. Tendría que salirme en media hora, entonces no me gustaría tocar otro tema porque no lo voy a poder ver con el nivel de detalle que les expliqué esto. Pues los que están presentes, en su mayoría dicen de que sí les gustaría mejor otra sesión. Pues yo creo que el público es el que manda. Ok, perfecto. Entonces aprovechando, tenemos tiempo, tengo media hora, 20 minutos. Preguntas, por favor. Si tienen alguna pregunta, si quieren activar su micrófono, si tienen algún comentario, si quieren darle felicitaciones o gracias aquí a Douglas por su excelente presentación del día de hoy, pueden Oye, hacerlo. no me va a asustar, o todo está muy claro o no se entendió O nada. todo está muy claro, no se entendió nada. Fíjate que por ahí Davis nos pregunta, para agregar más charlas, ¿podría ser parte baja de este roadmap? Learn Infrastructure as Code. Yo creo que es una recomendación que nos manda ahí Davis. Me parece perfecto. Como les comento, pues básicamente esta es una charla de parte de Kubernetes Guatemala. Somos una comunidad oficial de la CNCF. Nuestro motor es básicamente crear y compartir contenido con la comunidad. En su momento lo platicamos con Douglas. Nosotros salimos del Internet, nos criamos con la comunidad, aprendimos de ahí lo mucho o poco que sabemos y pues una de las cosas que nos motiva y que nos gusta es pues poder venir y estar con ustedes, compartir un poco de nuestra experiencia. Si alguno de los que está presente quiere participar, quiere compartir algo con el grupo, pues están las puertas abiertas, no hace falta ser un experto. Yo siempre, pues, desde mi perspectiva, siempre digo eso, no hace falta ser un experto, no hace falta ya haber dado 50 charlas. Yo empecé en algún momento con una charla, estaba nervioso en aquel momento, tenía un conocimiento limitado de Kubernetes, pero desde mi perspectiva lo único importante es tener algo que compartir y quererlo compartir. Vemos por ahí que hay, hey, si armamos un workshop de Kubernetes en EKS y SS, pues posiblemente en un futuro. Podríamos hacerlo, necesitaríamos un par de horas porque usualmente lo ideal es que todo el mundo vaya así como que step by step. Crear un clúster, de hecho, se tarda como unos 20 minutos, solo ahí ya perdimos 20 minutos. Pero no podríamos hacerlo EKS y ESS porque ocuparía demasiado tiempo y lo ideal sería como que darles algo bastante detallado. Creo que ahí tal vez tendríamos que partirlo un poco. Otra de las razones por la que quiero partir esta sesión es para poderles mostrar un poquito, entregarles algo tal vez un poco más práctico, que creemos un clúster y que veamos las configuraciones y ese tipo de cosas. Entonces, ahí sería ideal. Tenemos ahí a Alejandro que nos está alzando la mano, me imagino que tal vez quiere agregar algo. Alejandro. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, Alvin, y también a ti, Douglas. Mucho gusto
Simplemente quisiera hablar con Douglas acerca de su experiencia, porque vi que hablaba un poquito de la seguridad y de cómo, yo, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando di la charla me hablaron de que tenía que tener más cuidado con la seguridad que yo tenía en mi pod, que yo estaba corriendo con Jenkins para mi servidor de automatización. Y es algo que pues he tratado de investigar, pero no he encontrado una forma. Lo que hice al final fue correr Docker in Docker, se puede decir, con un pod con privilegios, pero no sé si al final eso sigue siendo una vulnerabilidad en seguridad o, o si con eso ya cumplo como que con un estándar. Yo sé que se tendría que tener un rol, ¿cómo se llama? Un RIBAC, sí, un rol creo yo, pero al final, Dios, como dice Douglas, al final solo yo uso el clúster y solo yo lo administro, entonces no sé qué tanto sería recomendable, pues, porque ese pod en Jenkins, el servicio, si está público por medio del Ingress Controller. No sé si está bien implementado o si al criterio de Douglas no lo está. Dame un segundo, perdón, estaba hablando muteado. Te decía que no te vi en la charla, entonces realmente no sé cómo estará tu pod, pero hay cuestiones que tenés que ver. Por lo que te logré entender, primero tienes que cuidar mucho tu seguridad perimetral. Seguramente muchos te dijeron de Jenkins por eso, porque imagino, solamente estoy asumiendo, que tu Jenkins tal vez tiene un IP público o algo donde vos accedes a la interfaz. Y Jenkins es un proyecto open source, muy bueno, por cierto, pero como todo proyecto open source tiene sus vulnerabilidades. Entonces, ahí es donde vos corres el riesgo de que alguien te haga lata tu Jenkins. Ahora, si tu Jenkins está corriendo tareas dentro del clúster, lo ideal es que investigues un poquito sobre el rol Based Access Control Airbag. La mayoría de las cuestiones que vas a ver van asociadas a que tenés una mala implementación de Airbag y lo ideal para tu Jenkins, supongo que está levantando trabajos, es que tenga un rolcito y que ese rolcito le permita levantar trabajos. Ahora, hablando de otras cuestiones de seguridad, hay muchos problemas que se dejan y que realmente casi que la comunidad no se ha enfocado mucho en verlos. Entonces, por ejemplo, la mayoría de los contenedores los corren como root o hay muchos contenedores que montan volúmenes de las máquinas. Entonces, esos son los vicios de seguridad en los que tenés que tratar de enfocarte, ¿sí? Si quieres me llevo la tarea, poneme un comment en la comunidad y hay una serie de herramientas dentro del ecosistema de Kubernetes que yo realmente no las tengo en mente porque no trabajo más en cloud, pero que te pueden servir para que vos corras un tipo de auditoría y que te dé recomendaciones. Y usualmente estas herramientas te dan hasta el link donde no corra esto como root y te mandan al link donde cómo lo puedes hacer para que no lo corras como root. No sé si con eso respondí tu pregunta. Sí, creo que respondiste bastante de mi duda. También, o sea, mi Jenkins es accesible por medio del Ingress Controller. O sea, no es que sea accesible directamente o sea, sí está por el Ingress Controller como cualquiera de los otros servicios que yo tengo de forma pública, pero sí, sí he investigado. O sea, cuando yo quería, por ejemplo, cuando yo necesitaba construir ¿cómo se llama? O sea, para correr Ingress en Ingress, Docker en Docker, tenía que darle yo permisos al contenedor para que pudiera tener accesibles ciertos niveles de seguro, o sea, ciertos permisos para que pudiera correr Docker dentro de Docker. Entonces, o sea, lo tuviera que correr de forma privilegiada y eso no sé si al final o sea, cabe la posibilidad de que haya un brecho de seguridad ahí. Creo que ahí va más que todo, por ahí va la duda. Entendí. Vos lo que estás haciendo es que dentro de tu Jenkins estás corriendo Dockers. Ajá, Ahora, exactamente. mira, pues hay una forma más fácil de hacerlo. Ponerle un plugin como de un cloud provider y como cloud provider le pones Kubernetes. Entonces, ahí lo que va a hacer es que te va a levantar los contenedores dentro de la máquina, no dentro del mismo, no vas a hacer un Docker en Docker, vamos. Ya entendí. Lo que también puede que sea interesante es si estás usándolo para hacer build de imágenes, que me imagino que también lo estás usando para hacer build de imágenes.
Sí, justamente por eso fue que instalé Docker en Docker, porque en la versión 20 de Kubernetes ya no, o sea, ya solo, o sea, Kubernetes corre solo Containerd. Entonces, cuando o sea, no podía construir imágenes. Antes yo lo que hacía era conectarme al Docker que tenía Kubernetes corriendo. Entonces, ahora lo que hice fue instalar un Docker en la máquina, o sea, dentro de mi Jenkins, para poder hacer un build de imágenes, porque lo que hago es hacer build de imágenes, hacer el push y luego cambiar el archivo de configuración que tengo de Kubernetes a la siguiente versión de la aplicación a la que yo esté levantando en ese momento o cambiando. Para ese caso, pues si solo lo estás utilizando para hacer build de imágenes, yo te recomendaría utilizar algo como Canico, que es de Google, y Builda, que es de la gente que hizo Podman, que son binarios básicamente que saben cómo crear un OCI container. Entonces, con eso puedes hacer build de las imágenes sin necesidad de tener todo lo que te trae Docker, porque el problema de que si vas a usar Docker únicamente para hacer build, pues estás desperdiciando un montón de toda la computación que te da, porque Docker es un componente bastante grande. Tal vez podrías buscarte algún otro binario como Builda o Canico que te haga eso, puede que puedas sustituirlo por Docker. Un poquito difícil sin ver la implementación, pero me hace sentido a mí. Muchas gracias, Alvin. Estoy siempre, o sea, me gustaría que me pasara los links para poder investigar un poquito sobre eso. Mira, con el ingress de tu Jenkins, créate un ingress privado. O sea, no lo pongas público, porque eso sí es un poquito peligroso. Ahí tenemos Okay. otra pregunta de Josué Girón. ¿Algunas recomendaciones para instalar Kubernetes on-premises? Por temas de compliance, no se puede utilizar en la nube de terceros. ¿Qué requerimientos necesito para ponerlo en picos de 5K concurrentes? Oh, ahí hay varias preguntas en uno. Bueno, para que lo hagas on-premise, bueno, es que aquí yo creo que hay un problema aquí con Kubernetes, que no hice el chiste la vez pasada. Se han dado cuenta que el fandom de Kubernetes es como equipo de fútbol. No, que usa esto, no, que usa lo otro, no, que usa aquello. Entonces ya la gente se Hay pone... un montón de sabor de todo. Entonces la gente se pone como que muy pasional. Entonces, esto es personal, ¿sí? Personal. Y obviamente muchos van a decir, no, usa otra tecnología, no sé qué. A mí me gusta mucho, si lo vas a trabajar en on-prem, que implementes algún tipo de herramienta de infraestructura como código. Podrías usar Ansible, podrías usar Terraform, que tiene plugins para VMware. Supongo que on-prem seguramente tenés VMware o OpenStack o algo así. Y que tengas un set de scripts muy finitos, porque obviamente por tus cuestiones de compliance tenés ciertos requisitos que tus máquinas deben de cumplir. Entonces yo me iría por eso. En la mayoría de los casos funciona nítido. Obviamente es un poquito más trabajoso porque vos tenés que escribir tus recetas y aprender el lenguaje, pero créeme que una vez lo uses, te lo digo, es recomendación personal, te vas a enamorar de la solución. Entonces, implementa algo de infraestructura como código, combinación de Terraform, Ansible y tal vez Packer sería un match genial que te podría servir mucho para hacerte la vida más fácil. No sé si con eso contesté tu pregunta. Sí, sí. También la otra duda tal vez sí, qué requerimiento, porque digamos esa parte de la infraestructura no me queda tanto del lado mío, que soy como el desarrollador, la empresa pues tiene ahí su parte de cómo levantar los servers, pero digamos lo que sí necesito es darle como los requerimientos que yo voy a usar para instalar Kubernetes. Ahí es en donde me siento perdido ya. Ok, y ahora para instalar, para tus 5K concurrentes, esto va a depender mucho de la arquitectura de tu aplicación. O sea, si una aplicación que sea escalable, ¿sí? Y puntos que tienes que ver para ver si tu aplicación es escalable. Puedes correr varias instancias de la aplicación sin ningún problema. Es punto número uno. Punto número dos, podés matar cualquier instancia de la aplicación sin ningún problema. Entonces es como que fundamental. Punto número tres, si una parte de tu aplicación desaparece, tu aplicación sigue funcionando.
Entonces, para eso te recomiendo mucho que veas parte de arquitectura de microservicios. Puedes buscar el libro de Design Patterns, que te va a ayudar mucho a tener como que los problemas primordiales que pasan mucho de cómo me enfrento a un sistema que es más lento que otro, o cómo implementar colas, cuestiones como esas. Entonces te va a abrir un montón la mente y principal que veles siempre porque tus aplicaciones cumplan los 12 factores, 12 Factor Apps. Entonces con Design Patterns y 12 Factor Apps puedes tener una aplicación que sea escalable. Una vez vos estás seguro que sea escalable, la segunda parte que estoy es un trabajo como que más DevOps. Lo que se hace es como saber cuál es el tamaño, cuánto necesito para 5K. Entonces, esto se hace, la práctica tradicional es hacer un load testing. Entonces, puedes usar algo como Apache JMeter. Supongo que tu aplicación tal vez está basada en APIs. Entonces, en el JMeter vos automatizas un test donde use datos random y vos empezás a jugar con eso. Entonces, ahí sí que es una cuestión como un poquito artesanal, muy de prueba y error. La verdad es que no conozco otra forma de hacerlo. Y vas viendo vos las métricas de tu aplicación y, que mi aplicación se trabó en este punto, cuando llegué a 2000K. Entonces ahí te das cuenta, tengo un problema donde este componente de mi aplicación tiene un problema de arquitectura, donde quizá no es tan idempotente o no está cumpliendo alguna de las reglas de los 12 Factor Apps. Y así te vas hasta que le llegues a los 5K y hasta que se pase la cantidad de recursos que necesitas. Entonces, ese sería el roadmap que yo seguiría. No sé si alguien tenga una mejor idea. Pues justamente sí, me concuerdo con los pasos que mencionas. La verdad es que creo que, ¿quién fue el que me hizo la pregunta? Josué. Es un poquito difícil poderte responder, puesto que, como lo dijo Douglas, va a depender mucho de tu aplicación, va a depender si es una aplicación escalable, si todavía es un monolito, etcétera, etcétera. Si únicamente eres desarrollador, creo que te tomaría bastante tiempo poder deducir todos estos pasos, puesto que hay varias cosas y varios factores que hay que poder aprender y poner en práctica. Para esto yo te recomendaría que trabajaras en conjunto con el ingeniero o el arquitecto del proyecto en el que estés trabajando. Porque sí, hay demasiados factores, desde el load balancer que va a estar enfrente, que va a estar recibiendo las llamadas, porque de nada sirve que tengas suficientes instancias, tengas replicaciones y que estés seguro que tu aplicación puede manejar esos 5 concurrentes, si el load balancer, que es el que va a estar enfrente, no los va a poder manejar, si tu red no lo va a poder manejar. Hay varios factores, pero concuerdo totalmente con los que mencionó Douglas, por lo menos para comenzar a hacer un análisis. Sí, el análisis casi siempre es un load testing. Acepten tu test de Apache JMeter y empiecen a tirar y a tirar y a tirar. Obviamente ahí el proceso es, le tiras tráfico hasta donde la aplicación se rompa, ves cuál fue el componente que se rompió, haces algún ajuste arquitectónico, de código o de infraestructura y continúas hasta que llegues a la meta. Y en lo personal, si tu meta son 5K, yo usualmente me pongo una meta de 2.5 veces lo que me están pidiendo, porque siempre es así. O sea, te piden ahorita 5K y después, ahora quiero que aguante 10,000. Entonces, sería como que la recomendación. Veo que Alejandro tiene la mano levantada. ¿Es todavía a continuación de tu pregunta anterior o tenías algo más que agregar, Alejandro? Creo es más como que agregar y aportar un poquito de lo que estaba pues, comentando pues, sobre la duda que estaban, sobre la que están discutiendo. Creo que yo comencé como developer y realmente por ahí es que me metí al rollo de DevOps, entonces creo que puedo responderle un poquito a la pregunta en lo que es su trabajo como developer. Y básicamente es hacer que tu aplicación sea atómica y que pueda funcionar solita. Para poderla meter en un contenedor. Entonces, ese es el trabajo del developer para que realmente pueda ser escalable. O sea, tú tienes que ver que tu aplicación funcione de forma atómica o las partes de tu aplicación puedan funcionar cada parte de forma atómica por sí solas, así como mencionaba Douglas. Porque entonces ponete que una parte se cae, las otras pueden seguir funcionando sin que esa se caiga. Ese es el concepto de los microservicios. Entonces, si tú puedes manejar esa gestión, tú como developer lo que tendrías que hacer es básicamente hacer que tu aplicación funcione de forma atómica, que lo que reciban son datos como variables de entorno
por ejemplo, cómo se va a conectar tu aplicación a la base de datos o cómo se va a conectar o cuál va a ser la URL a que se tendría que conectar si fuera a otra parte a otra API de otra aplicación o de otro servidor y cómo así interactúan entre sí. Pero lo que tendrías que hacer es hacer que tu aplicación funcione de forma atómica para poderla volver un contenedor. Pero si no, por ahí creo que iría lo que creo que es la duda de la que tendrías que resolver. Y así poderte poner en contexto y hablar con el ingeniero de infraestructura y poder llegar a hacer así un match. Entonces él te va a decir, mira, entonces ok, ya tenés esta aplicación en contenedor o ya tenés esta aplicación lista para volver a un contenedor y entonces ahora empezamos a planificar los balances, la infraestructura y cómo eso va a recibir el tráfico. Justamente, recordemos de que todo esto es todo un proceso largo, es análisis, planeación, tampoco estamos diciendo de que vaya a salir bien a la primera. A mí no me salen bien las cosas a la primera, tal vez a Douglas le saldrá bien a la primera, no sé, pero por esa sonrisa que estoy seguro que no. Aquí pasan errores, tenemos que aprender de nuestras experiencias, cómo vamos a mejorar el sistema, etcétera, etcétera. Al final, pues en su momento lo hablamos del DevOps, es un ciclo continuo de mejora y de las experiencias aprendemos. Pero sí, lo que te diría, aplicar los conceptos que nos comentó Douglas de los 12 factores, creo que eso es también lo que nos dice ahorita Alejandro de atomizar nuestra aplicación, de que poderla dividir en partes que manejen una sección o algo, o funciones bien específicas. Ahí veo que ya nos están compartiendo, Douglas ya nos compartió ahí el JMeter que podemos utilizar para comenzar a simular bastantes usuarios a nuestra aplicación, los 12 factores y el primero, creo que es un blog de Amazon, ese sí no sé cuál sea. Es el libro de Design Patterns. Ah, buenísimo, sí. Ok, creo que hay una pregunta que dejamos ahí un poquito olvidada. ¿Cómo dice Davis López? ¿Cómo te desempeñas en el área? ¿Qué hago? Fíjate que yo trabajaba como sysadmin. De hecho, yo hice el cambio de sysadmin a DevOps hace como 6 años más o menos. Empecé trabajando para un startup. Ahí aprendí mucho. Me di contra la pared un montón de veces. Cuando yo empecé, AWS era un dolor. Tenía un montón de cosas que no estaban como estaban ahorita. Y aprendí bastante, afortunadamente. Luego ya migré como que a empresas que tenían esto como que un poco más formal. Estuve trabajando así bastante tiempo. Estuve viendo arquitectura también para empresas un poquito grandes. Y de último, ahora estoy trabajando como consultor para una empresa canadiense. Si estás hablando, estás muteado. En la torre. Ok, jóvenes, entonces yo me tengo que ir. No sé si haya tiempo para una pregunta más. ¿Alguien más quiere subir una duda? ¿Se muteado, ¿no? Es que había recibido una llamada, perdona. Me parece perfecto, Douglas. Te agradezco mucho tu tiempo. Vamos a planificar la siguiente intervención de esta parte. Antes de irnos, quiero invitarlos al siguiente evento de la comunidad, que es este 15 de julio, en donde Alejandro nos va a compartir parte de Let's Encrypt con Kubernetes, cómo poder implementar su load balancer con Let's Encrypt, los certificados automáticos con Kubernetes. Así que los invito para que puedan estar ahí. Si es un tema que les interesa, pues únanse. Igual lo vamos a dejar en la comunidad. Esta charla, les recuerdo, se está grabando. Más tarde la vamos a subir. Tuvimos algunos problemas técnicos por ahí, no la pudimos poner live en YouTube. Yo creo que tal vez esta semana, la próxima semana, nos ponemos de acuerdo con Douglas para poder dar continuidad a la charla de hoy, ver la parte práctica, ahondar en algunos temitas. Los invito a que estén al tanto de las redes sociales de Kubernetes Guatemala. Tenemos el Meetup, ahí publicamos todos los eventos que tenemos. Les recuerdo, si quieren colaborar con nosotros, si quieren venir y dar alguna charla, si quieren proponer que traigamos algún evento, pues pónganlo en las redes sociales, comenten en los eventos. El espacio es de ustedes. Esta comunidad se creó por la comunidad, para la comunidad. Así que te agradezco, Douglas. Dime.
los que son de otras comunidades, que por ahí vi comentarios, les agradecemos también la difusión. Si pueden compartir el evento y los eventos que están poniendo admin, sería ideal para que podamos hacer un poco más de comunidad. Igual, nosotros encantados de poderles ayudar en lo que ustedes quieran. Perfecto. Te agradezco mucho, Douglas. Gracias por tu tiempo y nos despedimos de ustedes. Nos vemos el 15 de julio con Let's Encrypt in Kubernetes de mano de Alejandro. Así que cuídense. Perfecto, Y nos vemos en el futuro. entonces. ¿Perdona, Alejandro? Perfecto, ahí los veo entonces. Perfecto. Genial. Estamos en contacto y gracias, Douglas, por tu charla. Muy bonita y muy... yo implemento mi infraestructura en DigitalOcean, entonces realmente fue muy interesante cómo se hace en Amazon Web Services. Genial. Genial. Gracias, Alejandro. Gracias, Douglas. Gracias a todos los que están aquí. Nos seguimos platicando. Nos vemos. Que tengan un buen día.